Viceministro, ¿qué fue lo que pasó exactamente anoche en Buenavista? Bien, permítame, por favor, antes de poder entrar al tema en cuestión, referirme a algunos puntos que son importantes para poder comprender de manera amplia lo que se está desarrollando en la ciudad, en el departamento de Santa Cruz, y de igual manera pueda conocer la población estas convocatorias a lo que yo denomino como la violencia inducida, no solo por actores políticos y actores cívicos, sino también por parte de algunos medios de información, los cuales no muestran cómo realmente están sucediendo las cosas. Incluso se llega a adjetivar a organizaciones o grupos que están en contra de aquellas medidas que son impuestas por estas personas. En primera instancia es importante primero mencionar, ya que la anterior semana, a raíz justamente de lo que pasó en La Guardia, hacíamos una evaluación y concluíamos en las cuales existen contradicciones y mentiras de las que se caen sobre lo que sucede en el departamento de Santa Cruz. La primera, que justamente tiene que ver con esta convocatoria, que es un paro en una primera instancia, pero este paro ya se vuelve, ya toma matices de un bloqueo obligado, en los cuales se restringe el derecho a la libre transitabilidad, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Algunas personas, mientras otros grupos se siguen beneficiando de la continuidad de estos derechos, ¿no? ¿Por qué te menciono esto, Rubén y Gonzalo? Ya que en un principio ustedes veían que el primer, segundo, tercer anillo era completamente bloqueado de la ciudad. Sin embargo, si veíamos las ciudadelas donde existía un normal movimiento, y de igual manera seguían funcionando aquellas industrias y fábricas como el parque industrial, entre otras, se ve como solo algunos grupos, en realidad, de las personas que viven el día, como los gremialistas, los transportistas, los comerciantes, son obligados a asumir esta medida bajo amenazas de que se les van a quebrar los vidrios, se van a ir a botar basura a los mercados, se les va a realizar algún tipo de cobros o sancionar porque no están cumpliendo con acatar estas medidas impuestas por estos actores, ¿no? Este es un primer elemento que es importante mencionar, y a raíz de eso, es como reacción, la misma población, estas organizaciones se juntan y deciden, bueno, pues si va a haber una convocatoria a un paro con un bloqueo impuesto, pues paremos todos, porque ya en anteriores paros se veía como las personas que iban al día eran perjudicadas en sus actividades cotidianas. Sin embargo, otros grupos, o llámense grandes empresarios, continuaban con sus actividades normales, incluso transportando a sus trabajadores en vehículos en los cuales llevaban los logos o tenían una autorización del ente cívico, lo que permitía que ellos se puedan desplazar con normalidad de un lado a otro, ¿no? A raíz de eso se han asumido también medidas de estos grupos en los cuales han tenido una reacción en la cual, si se va a obligar a parar a un grupo, pues que se pare todo. ¿No? Esto ha generado algo que es muy llamativo, que los que estaban bloqueando han querido empezar a desbloquear a estas personas que estaban reclamando un trato igualitario para todos en realidad. Y justamente se da este primer episodio en el municipio de La Guardia, donde se evita, pese a todas las denuncias que estamos recibiendo, tanto el hermano ministro, el compañero Eduardo, mi persona, así como también jefes policiales, se evita que exista derramamiento de sangre. Gracias a la oportuna intervención policial, hemos evitado gente que tenga heridas de gravedad, personas que hayan tenido que perder la vida, y de alguna manera la policía, y en realidad todo el accionar que se ha tenido, ha sido el uso proporcional en base también a la magnitud del conflicto que se ha presentado. Las acciones que estamos realizando, tanto las autoridades del Ministerio de Gobierno como la Policía Boliviana, todas estas se encuentran enmarcadas en la Constitución Política del Estado principalmente,
precautelar el orden público, la seguridad de nuestra población, evitar el enfrentamiento, ¿no? Y en ese sentido, el día de ayer, ya refiriéndome a lo que es... Un par de preguntitas antes de que pase al caso de Buenavista, viceministro. El diario El Deber informó durante esas jornadas previas, o el mismo día del martes, en la represión que hubo en La Guardia, que la policía resguardaba a los movilizados, a la marcha que venía a Santa Cruz. ¿Qué papel ha jugado la policía en ese momento? Segundo, no eran pobladores de La Guardia los que intentaron levantar el cerco de campesinos, sino se ha denunciado de que habían camionetas y camionetas que estaban llegando desde la ciudad de Santa Cruz, promovidas por el Comité Interinstitucional. ¿Qué pudo ver su oficina y la policía en estos dos temas? Rubén, si me permites hablar sobre este punto y tal vez me voy a explayar un poco. Primero, mencionarte que mi persona ha estado presente ese día en el municipio de La Guardia. Y ya anteriormente pude dar una entrevista en BTV y aprovecho también la oportunidad para poder aclarar algunos puntos que son tan importantes en tu medio, ya que se ha generado bastante desinformación y principalmente de este medio de comunicación al que tú citabas. En primera instancia, Rubén, y bueno, yo lo he resumido en 8 contradicciones o mentiras en las cuales han incurrido algunos medios de comunicación sobre lo que realmente ha ocurrido en La Guardia. Primero, Rubén, importante manifestar que en lo que es el municipio de La Guardia se tenían alrededor de 6 bloqueos. De estos 6 bloqueos, Rubén, eran 2 los cuales se estaban realizando justamente por personas u organizaciones que estaban en contra de la medida impuesta por el Comité Cívico y el Comité Interinstitucional, a la cabeza también de su gobernador, el señor Campos, en los cuales ellos, al ser trabajadores al día, han debido realizar un bloqueo. Un bloqueo que algunos, que ha tenido también un denominativo de cerco, en el cual ellos, al ser afectados en actividades de defensa, si vamos a bloquear, pues bloqueamos todos. Justamente uno de estos, Rubén, es a la altura de la avenida Metropolitana, la que te conecta por la parte de atrás del municipio de La Guardia con Santa Cruz, por la que será a la altura de la refinería de yacimientos. Y el otro punto es justamente donde se ha suscitado el enfrentamiento, que es a la altura del mercado campesino, en el kilómetro 20, en la doble vía La Guardia, entre el municipio de Santa Cruz y el ingreso en realidad al municipio de La Guardia. ¿Qué es lo que ha ocurrido ese día, Rubén? Justamente mi persona ha tenido un llamado, ya que había una marcha que habría salido de lo que es la localidad de Tiquipaya, con destino a La Guardia, pero para llegar hasta La Guardia tenían que pasar por el Torno, ¿no? Y en el Torno habían 3 puntos de bloqueo, Rubén, entre La Guardia y el Torno, los cuales eran personas afines al Comité Cívico y a Fernando Camacho, ¿no? Los cuales estaban agresivos. En un primer punto hemos tenido que bordear el lugar porque se nos ha impedido el paso. En el segundo, ya la gente agresiva ha querido dañar las patrullas en las que nos encontramos. Hay videos en los cuales el coronel Rojas, que es comandante de La Guardia, habla con ellos, trata de dialogar para que podamos pasar, ya que esta marcha se encontraba descansando en el Torno, Rubén. Nuevamente hemos tenido que bordear la zona para poder llegar y pedirles a los marchistas que no avancen, porque nosotros no podríamos garantizar en ese momento la integridad tanto de las personas que se encontraron realizando este bloqueo, que nuevamente, te repito, estaban en una actitud agresiva y hostil, y garantizar la libre transitabilidad de estas personas que sí estaban marchando de manera pacífica, Rubén, porque entre ellos yo he podido ver, había personas de la tercera edad, había mujeres que estaban con sus niños, ¿no? Por lo cual, nuestro deber también como autoridades, y esta ha sido una de las grandes mentiras en las cuales se ha desinformado al país. Esta marcha, Rubén, no ha salido del Torno. Han comprendido el riesgo por los cuales ellos atravesaban al tratar de llegar a La Guardia y han decidido quedarse a pernoctar ese día en el municipio del Torno. Cuando los medios de comunicación, algunos, no todos, decían de que una marcha que había salido justamente de Tiquipaya
y había pasado el tono, estaría yendo a fortalecer el punto de bloqueo en el municipio de La Guardia, cuando no fue así. Nuevamente te repito, esta marcha se quedó en el municipio del Toro, no salieron, y más bien a eso de las 3:30 de la tarde mi persona empieza a recibir mensajes y llamadas, entre los cuales, bueno, ya es parte del día a día, ¿no? Nosotros como autoridades que nos envían mensajes amenazándonos, que bueno, que nos están siguiendo, que no vayamos a tales lugares porque nos tienen marcados y que nos van a, bueno, en realidad nos intimidan, ¿no? Empiezo a recibir llamadas y me dicen, están yendo un grupo de personas a desbloquear el punto de La Guardia, ¿no? Y nosotros estábamos en el municipio del Toro, por aproximadamente, Rubén González, unos 40 minutos a media hora, en una, el tráfico y a la distancia en un día normal entre el municipio del Toro de La Guardia, pero ese día por los bloqueos y demás nos ha tomado como 1 hora y media a 2 horas de llegar, ¿no? Ante ese riesgo y los informes también de inteligencia que nos decían que estaba yendo un grupo convocado por la Unión Juvenil Cruceñista y el Comité Cívico a desbloquear este punto, inmediatamente procedemos a dejar a la población en el Toro, se quedan, y nosotros volvemos al municipio de La Guardia. Y aquí justamente existe un medio de comunicación al cual voy a mencionar, que es Red 1, el cual ve desde el momento que salimos del municipio del Toro, y la información que ellos emiten es que mi persona estaría siendo escoltado hasta el municipio de La Guardia, cuando lo que estábamos haciendo era retornar de manera rápida para evitar enfrentamiento y derramamiento de sangre. Estábamos con el comandante regional de La Guardia, el coronel Rojas, estábamos también con el grupo del autor para evitar enfrentamientos, por lo cual nuevamente igual algunos puntos hemos tenido que bordear, pero otros ya hemos tenido que pasar de manera directa. Más bien una ambulancia estaba delante nuestro, lo que permitía que nos abran paso, ¿no? Porque actualmente, Rubén González, es importante que lo conozcan en los videos que circulan, no se permite el paso, ni siquiera ya a ambulancias, ni menos a vehículos de la policía boliviana. Se va a pasar el tiempo. Queremos abordar lo de Buenavista, cierto, pero una última preguntita en relación a La Guardia. ¿Quién ha golpeado al periodista de Unitel? Porque se ha dicho que eran los campesinos que estaban movilizándose hacia Santa Cruz, así publicaron los medios de comunicación, pero el periodista no se atreve a señalar a ninguno de los movimientos, aunque sí se sabe, como usted también lo explica, que en la convulsión de La Guardia estaban enfrentados policías con la Unión Juvenil Cruceñista. ¿Quién golpeó al periodista? Bien, Rubén, yo soy muy respetuoso de las declaraciones que está brindando el periodista, así también nuestro hermano ministro lo ha manifestado, la policía ha activado todos los mecanismos para investigar quiénes han sido las personas que han agredido. Yo estaba esa noche en el lugar, específicamente en el punto donde se estaba generando el conflicto, aclararte, Rubén, que de ninguna manera la policía ha avanzado con hordas masistas, como llaman, o con grupos masistas. Lo que ha hecho la policía es evitar un enfrentamiento entre las personas que estaban bloqueando y las otras personas que se han desplazado de la ciudad de Santa Cruz, supuestamente de manera pacífica, pero ustedes ven todos los videos que circulan y la convocatoria y la cantidad de personas que van al municipio de La Guardia para evitar enfrentamiento y derramamiento de sangre. Lo que ha hecho la policía es ponerse al medio de ambos grupos para que se genere este conflicto. Es importante, Rubén, que yo te comente lo que he visto a partir también de los videos que se nos ha presentado y que ya están empezando a circular en redes sociales. El periodista llega del lado de Santa Cruz con grupos afines al Comité Cívico y a la convocatoria que realiza el señor Fernando Camacho. Él no llega a pasar el punto de bloqueo porque la policía se pone en medio, incluso los que estaban bloqueando en ese momento se repliegan al lado del mercado porque ven la cantidad de gente que estaba llegando. Hay algunos que se quedan, comienza el enfrentamiento, pero el periodista está del lado de las personas que eran afines al Comité Cívico, eran afines a Luis Fernando Camacho, e incluso lo que no se dice, Rubén, es que el policía es rescatado el periodista es rescatado por la misma policía boliviana. Y el segundo elemento, hablaban de su camarógrafo que estaba secuestrado. El medio se ha puesto en contacto con nuestra unidad de comunicación del Ministerio
Ministerio de Gobierno esa noche a mí se me ha pedido que lo podamos extraer, ya que la persona estaba en un punto sí alejado del conflicto, quien habría huido por la cantidad de artefactos explosivos que se han empleado y también por el uso de agentes químicos que ha sido empleado, la proporción de los agentes ha sido empleado también en base a la magnitud del conflicto, ¿no? Y también se ha podido rescatar, bueno, en realidad encontrar a esta persona y ponerlo a buen resguardo, y es importante que la población pueda conocer y bueno, pues como tú mismo mencionas, que el periodista también pueda dar su verdad, pero la verdad material de lo que ha ocurrido y él en la situación y de qué lado se encontraba, porque ya también algunos medios de comunicación han sacado videos y se lo ve como incluso se ven escudos y la indumentaria de las personas que estaban con el periodista y el grupo el cual trató de levantar el desbloqueo en el municipio de La Guardia. Entonces no había enfrentamiento con marchistas, Unión Juvenil Cruceñista o los del grupo de Camacho y la policía, de los tres, solamente Unión Juvenil y la policía. No, Rubén, lo que la policía hizo es evitar que exista un enfrentamiento, porque sí, en una primera instancia, y es importante que tú conozcas, se dieron dos enfrentamientos, Rubén. El primero fue cuando luego del municipio del Torno ya estaban enfrentándose ambos grupos, la policía llega, hace uso de agentes químicos y el agente químico no diferencia, no dice a estos sí les llega y a estos no. Se hizo el uso de agentes químicos, se dispersó la gente, la policía tomó posesión del lugar y bueno, luego se desplazaron los efectivos policiales porque en ese intento, Rubén, tomaron el comando regional del Torno, es algo que tampoco han informado a la población, han destrozado el comando regional, vemos vidrios destrozados, han utilizado material explosivo, por lo que la policía, una vez controló esta situación, retornó al comando para nuevamente tomar posesión del lugar. Mientras retornaron al municipio de Torno, se hizo esta convocatoria de la Unión Juvenil Cruceñista y todos los grupos supuestamente para ir a desbloquear, y es una contradicción. Te convocan un paro, te obligan a bloquear, pero quieren desbloquear algunos puntos, lo cual llama mucho la atención, ¿no? Y es importante también que la población finalmente pueda pueda tener un análisis de todo lo que está ocurriendo y sacar sus propias conclusiones. O sea, el segundo enfrentamiento, y eso está después de toda esta convocatoria inmensa, de acuerdo a los reportes de inteligencia que yo tengo, eran entre 8 a 10 cuadras llenas de motociclistas, personas que estaban en camionetas,